Bueno, esta semana vamos a continuar con nuestro estudio en la primera epístola a Timoteo, capítulo 4, versos 6 y 10. Recuérdense que la primera epístola a Timoteo es una de las cartas o epístolas pastorales. Y Pablo le escribió a Timoteo a que estaba en la ciudad de Éfeso para aconsejarle o instruirle cómo debe de comportarse o cómo debe llevar a cabo a la congregación del Señor. Anteriormente Pablo había exhortado a Timoteo a que tuviera cuidado de espíritus engañadores y de doctrinas de demonios. Dimos varios ejemplos de las doctrinas de demonios que se están enseñando en la iglesia, o algunas iglesias. Ahora veremos cómo Pablo le alienta a enseñar buena doctrina y palabras de fe que había aprendido desde niño. Tal vez les sorprenderá que la Biblia que usaban los primeros creyentes era el Antiguo Testamento. ¿Sí realizamos eso? Pues el Nuevo Testamento todavía se estaba escribiendo. Pablo estaba escribiendo sus epístolas, a los otros apóstoles estaban escribiendo a los libros y el libro de Apocalipsis parece que no se escribió como hasta el año 90 y tantos después de Cristo. Entonces el primer canon o la primera Biblia ensamblada fue en el año 170 después de Cristo. 170 años de la era común o después de Cristo se juntó el primer canon o la primera compilación de libros bíblicos del Antiguo y el Nuevo Testamento, pero excluía las epístolas de Hebreos, Santiago, primera y segunda de Pedro y la tercera epístola de Juan. No fue sino hasta el año 400 después de Cristo en donde se incluyeron los 29 libros del Antiguo Testamento y los 27 libros del Nuevo Testamento, que hoy se componen de 66 libros de la Biblia que ahora usamos. Ahora, digo esto porque hay personas que dicen que no es importante leer el Antiguo Testamento porque dejó de ser válido cuando recibimos el Nuevo Testamento. La verdad es que el Nuevo Testamento estaba oculto en el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento reveló lo que antes era oculto en el Antiguo Testamento. Los dos van juntos. Si ustedes es más, el orden que tenemos en el oeste de la Biblia es diferente al orden en que está la Biblia mesiánica, ¿verdad? Y si ustedes leen la palabra de Dios, se van a dar cuenta que corre sin ninguna interrupción hacia el Nuevo Testamento. Es una compilación, es un sistema integrado, decía Chuck Missler, donde los 66 libros y los más de 40 autores que la escribieron en un periodo de miles de años están completamente de acuerdo. El Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento se complementan, pues los dos apuntan hacia Jesús, Yeshua. ¿Saben ustedes que se puede predicar a Jesús usando solo el Antiguo Testamento? Jesús está en el Antiguo Testamento. Isaías 53, Salmos 12 y otros pasajes. Es así como muchos judíos creyentes evangelizan a otros judíos. ¿Por qué? Porque muchos judíos nomás oyen mencionar el Nuevo Testamento, lo rechazan. Pero si le llegamos con las escrituras en el Antiguo Testamento, donde habla sobre Jesús, Yeshua, entonces podemos ser más efectivos, eficaces en predicar la palabra. Entonces, no debemos despreciar el Antiguo Testamento porque en él está oculto el Nuevo Testamento. Fue revelado, ¿verdad? Las cosas que estaban ocultas en el Antiguo Testamento fueron o esclarecidas o reveladas en el Nuevo Testamento. Ok, vamos a seguir. Acuérdense, Pablo le estaba escribiendo a Timoteo y le decía a Timoteo, tienes que corregir algunas cosas y así es como debe de ser el orden en la congregación de Dios, en la iglesia.
Vamos a comenzar con el verso 6, 1 Timoteo 4, 6 dice: si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Entonces, escriben sus papeles. Los pastores o supervisores de congregaciones, los obispos, ancianos, tienen la responsabilidad de enseñar la buena doctrina. ¿Cómo podemos enseñar la buena doctrina? Pues número uno, tenemos que estudiar. Hay dos palabras que se usan en los círculos teológicos: exégesis y eisegesis. Exégesis es el proceso de interpretar lo que está escrito en la Biblia. En otras palabras, la persona que hace exégesis en la Biblia cuando lo está estudiando, su meta es de entender lo que dice el texto, literal. Eisegesis es cuando una persona toma una porción bíblica y saca algo que no está escrito allí. En otras palabras, le da cualquier interpretación. Y es importante que los que predican la palabra de Dios, los pastores, que hagan exégesis de la Biblia para que saquen el significado de lo que está escrito. No cambiarle. Y para hacer eso se requiere estudio. Se requiere estudiar el trasfondo histórico cuando fue escrito, cuál era la audiencia a la cual el escritor le estaba escribiendo, y también estudiar la etimología de las palabras, qué significan, qué quiere decir. Es trabajo, es mucho trabajo, ¿verdad? Pero cuando estudiamos la palabra de Dios y cuando hacemos exégesis y sacamos el significado de lo que está escrito, entonces podemos predicar buena doctrina. Cuando una persona, cuando un pastor o un estudioso hace eisegesis y toma licencia o demasiada libertad, entonces el texto lo pueden hacer que signifique lo que sea. Es más, se han creado cultas de un solo versículo de la Biblia, porque otro elemento del exégesis es que se tiene que ver cuál es el contexto, ¿verdad? ¿Cuál es el contexto del cual estaba hablando o escribiendo la persona? Entonces, para hacer un exégesis o llevar a cabo una interpretación correcta del texto, es mucho trabajo. Es mucho trabajo, ¿verdad? Y también es bueno leer los comentarios de otras personas, ¿verdad? Hay muchos comentarios sobre la Biblia, hay muchas herramientas como diccionarios y tantas cosas. Y hoy en día podemos hasta ver el significado de las palabras griegas y las palabras hebreas simplemente entrando en la computadora. Ya no hay excusa, ¿verdad? Pero lo que tenemos que tener cuidado cuando estamos viendo el significado original de una palabra es ver en qué contexto se está usando, porque a veces, como ustedes saben, algunas palabras tienen más de un significado. Y si no tenemos cuidado, si no vemos el contexto en lo que estamos leyendo, a veces se sacan cosas pues, que no son. Y la persona que no tiene cuidado, que nomás quiere sacar un mensaje como sea, o que hace eisegesis, a veces también sacan cosas que no son, ¿verdad? Y en estos días, en los tiempos que vivimos, tenemos demasiados ejemplos de personas que enseñan la Biblia, pero dan su propia interpretación sin buscar qué es lo que realmente está diciendo el texto. Hoy en día oímos a predicadores con doctrinas que están
no se encuentran en la Biblia. Se las inventaron. Toman poquita de la verdad bíblica y después corren con el significado en la dirección que ellos quieren. Y por eso es que es tan importante que los que predicamos la palabra, que la estudiemos. Y como había dicho, es bueno leer lo que otros ya han comentado, porque son creyentes que vinieron antes de nosotros y podemos aprender mucho, ¿verdad? Y claro, siempre, antes de estudiar la palabra de Dios, debemos orar y pedir al Espíritu Santo que nos ayude a entender lo que estamos leyendo, ¿verdad? En otras palabras, una vez más, cuesta trabajo, no es cualquier cosa, hermanos. No es cualquier cosa enseñar las Escrituras. Tenemos que estudiar. Tenemos que esforzarnos. A veces, para preparar un mensaje no tenemos ganas, ¿verdad? Tuvimos una mala semana, un mal día, o lo que sea, no nos sentimos bien, pero tenemos que esforzarnos, ¿verdad? Por estudiar las Escrituras, ¿verdad? Para dividirlas, como dijo el apóstol Pablo, dijo a Timoteo, para que dividamos la palabra de Dios correctamente. Se requiere estudio, se requiere tomar, primeramente se requiere recibir y aceptar que la Biblia es la palabra de Dios. Y número dos, se requiere un compromiso de decir, ¿sabes qué? Tengo que sentarme a estudiar. Pero siempre dependiendo de la dirección del Espíritu Santo. Pero no va a pasar automáticamente, hermanos, ¿no? La Biblia no se estudia sola, no se predica solo, se tiene que hacer un esfuerzo por estudiar. Entonces Pablo alentaba, escriben sus papeles, ¿ya los escriben? Ya. Ok. Pablo alentaba a Timoteo a no dejar de enseñar correctamente como lo había aprendido desde niño. Y también de Pablo, acuérdense que Pablo estaba corrigiendo hablando de fábulas genealógicas y tantas cosas, y Pablo le dijo, Timoteo, tienes que poner un alto a eso. Eso no es de la palabra de Dios. Entonces, para los que enseñamos la palabra de Dios, existen muchas tentaciones. Existe la tentación de apartarse de enseñar correctamente por muchas razones. Si ustedes se dan cuenta, muchos de los pastores, de las personas que han caído, comenzaron bien. Puedo dar ejemplos, pero la verdad no me gusta nombrar nombres porque no miro yo el punto, ¿verdad? Nos podemos dar cuenta simplemente al investigar lo que está pasando. Pero nos podemos dar cuenta que muchos de los falsos maestros, falsos apóstoles, falsos profetas que ahora están engañando y desviando a las ovejas de Dios, si ustedes miran su comienzo, se van a dar cuenta que comenzaron bien, ¿verdad? Yo pienso que ningún ministro empieza, ¿sabes qué? Quiero predicar la palabra de Dios para engañar a la gente. Su deseo es predicar la palabra. Pero el diablo es diablo, ¿verdad? Y de alguna manera se inmiscuye, se mete, y cuando menos pensamos, nos puede engañar. Entonces hoy en día hay muchas tentaciones en contra de predicar la buena y sana doctrina. O sea, estudiar la palabra de Dios y predicarla como debe de ser. La primera es agradar a las personas. Hay un movimiento que se llama Iglecrecimiento, que ha sido muy popular en Estados Unidos, en México y en muchos lugares. Y esto es un movimiento basado en lo que llaman, ¿cómo se llama? Buscador amistoso. En otras palabras, que la meta de esto es de agradar a las personas que vienen a la iglesia, a los que andan buscando.
pero más hacia las personas que están buscando ir a la iglesia. Entonces, la idea detrás de esto es de hacer lo que se puede para agradar a los buscadores, para que se hagan miembros de la iglesia. Y se usan muchas cosas buenas como convivencias, cosas así, eso no tiene nada de malo. Pero lo que pasa es que se deja de predicar la palabra de Dios como debe de ser. Se deja de predicar en contra del pecado, se deja de redarguir en contra del pecado, y nomás se dan lo que se llaman mensajes positivos para que se sientan muy cómodos, ¿verdad? También debe de haber suficiente estacionamiento, deben de estar cómodos los asientos, debe de haber aire acondicionado, tantas cosas. Eso no tiene nada de malo. Lo que tiene de malo es que no se predica todo el consejo de la palabra de Dios, porque no quieren que las personas se incomoden y se vayan a ir. Ese es el movimiento que se llama Igle Crecimiento, ¿verdad? Y es una de las cosas en que muchos pastores han caído porque quieren tener congregaciones grandes o quieren que entre mucho dinero, lo que sea, cualquiera que sea la razón, pero están comprometiendo su llamado a predicar todo el consejo de la palabra de Dios. Eso es muy serio. Eso es muy serio. Y lo que ha pasado es que han echado fuera el Espíritu de Dios y lo han reemplazado con estas cosas, con programas para que la gente esté contenta, ¿verdad? Y muchas congregaciones se han vuelto simplemente en clubes sociales, ¿verdad? Ustedes ven, muchas iglesias van y tienen café y tienen tantas cosas y pueden dar diezmos acá afuera, no tienen que entrar, y un montón de cosas. Pero lo sello, claro, esas cosas en sí no tienen nada de malo, ¿no? Yo no creo que sea malo. Lo que pasa es que ya nos enseña la palabra de Dios y han echado fuera al Espíritu Santo y lo han reemplazado con esas cosas. Entonces, las personas ya no se están salvando. Ya no hay un verdadero arrepentimiento, una realización de nuestro estado pecaminoso, un arrepentimiento volviéndonos a Jesús para que Él nos salve, nos santifique en el nuevo nacimiento. Entonces está junto a un montón de gente que creen que son salvos, pero no son salvos. Por las doctrinas engañosas de no predicar todo el consejo de la palabra de Dios. Es muy triste. Es muy triste. Pero más que nada es una cosa seria porque Dios nos va a llamar a cuentas. ¿Verdad? Se dice que ahora muchos de los que los llaman pastores, especialmente las iglesias, son más bien ejecutivos de una empresa, de un negocio. Son muy buenos para coordinar, para manejar una empresa, un negocio, pero no para predicar la palabra de Dios. Dios preferiría que tuvieran 2 o 3 miembros solamente, pero que los discipularan y predicaran la palabra de Dios en vez de las cosas que se están haciendo. Son espectáculos. Muchos suben motocicletas, suben carros al altar y un montón de cosas, pero no predican el arrepentimiento, no predican el perdón de los pecados, no predican la santidad. A mí me tocó ir una vez cuando estaba en Texas a una iglesia muy grande, sin mencionar al pastor, muchos sabrán quién es, y me recuerdo que empezaron a tocar música del mundo y tenían unas pelotas muy grandes, así como de playa, y todo el mundo las estaba golpeando, así como si estuvieran en un estadio. Y después realicé yo que todo esto es solamente una forma de entretenimiento, no tiene nada que ver con venir con reverencia y respeto delante de Dios para adorarlo. ¿Por qué? Porque se ha echado fuera el Espíritu Santo, han echado fuera a Jesús y lo han reemplazado con espectáculo.
y no se predica la palabra de Dios. Se predican muchas cosas que son bonitas, que el mejoramiento, que psicológicamente, y que hay, que estadísticas, pero no se predica la palabra de Dios. Otra tentación, la tentación del dinero, ¿verdad? La tentación del dinero. Una vez más, muchos predicadores que se han desviado comenzaron bien, predicando la palabra de Dios con unción. Pero ¿qué pasó? Por ahí en su jornada, en algún lugar, fueron seducidos por el dinero. Y podemos dar muchos ejemplos, ¿verdad? Hombres de Dios, ungidos, con carisma, dotados y ungidos por el Espíritu Santo, predicando poderosamente la palabra de Dios. Pero algo pasó. Fueron seducidos por el dinero. Entonces, en una congregación, en una iglesia, ¿cómo se junta más dinero? Pues juntando gente, ¿verdad? Y no predicar mensajes ofensivos, no predicar sobre el pecado, no predicar sobre santidad, no predicar que deben de corregirse. ¿Por qué? Porque se va la gente. No, hay un énfasis en el dinero. ¿Sabes qué? Dios te quiere hacer a ti súper rico, pero primero me tienes que dar una súper ofrenda a mí. Y después que me des la súper ofrenda, entonces la bendición de Dios va a caer sobre ti y vas a hacer mucho dinero. Ya no se predica la santidad, no se predica, ¿sabes qué? El amor al dinero es la raíz de todo mal. No se predica y se amonesta a los que tienen dinero a no andar defraudando a otros. No se predica que uno debe de estar dispuesto a dejar todo por seguir al Señor, ¿verdad? Entonces, la avaricia en este tipo de congregaciones ha reemplazado a Jesús, al Espíritu Santo. Ha reemplazado la predicación de la buena doctrina. Y Pablo le decía a Timoteo, dice, tienes que predicar las palabras de la buena doctrina que has seguido. Pablo era un hombre sumamente educado, no sé si ustedes saben, Pablo era como el equivalente de una persona que tiene 2 o 3 doctorados. Se sabía la Tanaj o el Antiguo Testamento de Génesis a Malaquías de dentro hacia afuera. Era una super mente. Y no cabe duda que cuando él estaba con los fariseos, que era rico, porque los fariseos se enriquecían de la gente. Es más, ahora en Israel, los rabinos que pertenecen a lo que llaman el Sanedrín son hombres muy ricos, tienen mucho dinero. Y aun sin embargo, Pablo dijo, ¿sabes qué? Todo eso, lo que aprendí, mi conocimiento, todo lo que tenía, dice, ahora lo tengo por basura, por el conocimiento del Señor Jesús. Yo pienso que si Pablo visitara alguna de las iglesias hoy, se pondría a llorar de lo devastado que estaría por lo que las personas han convertido la iglesia moderna, ¿verdad? Quieren agradar, en vez de agradar a Dios, quieren agradar a las personas. En vez de buscar la fe y la santidad, andan buscando el dinero. Hay un video de un pastor donde trajeron un montón de dinero, tenían dinero en todo el altar, y el pastor estaba bailando sobre el dinero, estaba tan contento, y se notaba la avaricia, ¿verdad? Es penoso. Es penoso, y esto es una causa denigrante. Esto atrae pena y vergüenza a la iglesia de Dios, ¿verdad? Y deshonra a Dios. Profana su santidad. Profana su amor. Profana su generosidad porque se ha convertido en un ídolo.
El dinero, el amor al dinero es un ídolo. Se ha reemplazado a Dios, se ha reemplazado su santidad por el dinero, por este ídolo. Mamón lo llama la palabra de Dios. Y se ha dejado de predicar la buena doctrina, lo que debemos estar aprendiendo. Ya no lo enseñan, ¿por qué? Porque se me va la gente. Se me va el dinero. No, yo quiero más dinero. Quiero hacer más estrategias para que venga la gente, y especialmente la gente de influencia, la gente de dinero, para que entre más dinero y pueda vivir mi estilo de vida que me gusta vivir. Hermanos, Dios va a llamar a cuentas. Dios va a llamar a cuentas. Y ya está exponiendo. ¿Verdad? Hace rato predicamos que Dios va a empezar a exponer, y ya lo está exponiendo. Hombres que tienen años, ¿verdad? Y son considerados como eminencias. Dios los está exponiendo. Y los va a seguir exponiendo, porque el juicio comienza primero en la casa de Dios. La tentación de la fama. ¿Verdad? Muchos pastores quieren hacerse famosos. Hace algunos años nosotros vivimos en Phoenix, y me recuerdo que me empecé a involucrar un poco con TVN, con la estación ahí. Y al estar ahí, pues participamos en algunos programas, pero me empecé a dar cuenta yo de algo. Me empecé a dar cuenta que muchos de los pastores que estaban ahí, lo único que querían era hacerse famosos. ¿Verdad? Y para hacerse famosos, no puedes predicar la buena doctrina, porque mucha gente se enoja cuando le predica sobre el redargüimiento de pecados. Cuando eso, la gente se enoja. Muchos dicen: estás loco, yo quiero vivir mi vida como yo quiero, y yo no fumo, yo no tomo, no le hago daño a nadie, yo estoy bien. Y se van. Entonces, para retener esta fama, tienen que hacer un lado la buena doctrina y predicar las cosas que a la gente le gusta, ¿verdad? Predicar de la prosperidad, que Dios te quiere mucho, Dios quiere que seas rico, Dios quiere que estés bien, Dios quiere que no tengas ningún problema, y todo es color de rosas. Y empiezan a obtener fama, no cabe duda. Pero no están predicando la buena y sana doctrina. No están predicando todo. Es más, algunos, yo me atrevo a pensar que ya ni siquiera estudian la Biblia. Lo único que hacen es que buscan las cosas populares, ¿verdad? Los mensajes populares, el predicador popular que está diciendo, y simplemente lo vuelven a repetir. Pero no están estudiando la palabra de Dios para ellos mismos, para enseñar a las personas. Viene el juicio de Dios. Vamos a ver más y más el juicio de Dios. Vamos a ver a estos falsos maestros que están buscando fama ser expuestos, ¿verdad? Y la cosa con Dios, hermanos, es que Dios nos redarguye, nos llama: corrígete, ponte bien conmigo. Y lo hace en privado, ¿verdad? Constantemente redarguye a las personas y les dice: ponte bien conmigo, deja de hacer eso. Y la gente ignora la voz de Dios. Pues llega el momento en que todo es expuesto. ¿No quieres arreglarlo en privado? Yo lo voy a revelar al público. Y es lo que está sucediendo, ¿verdad? La iglesia moderna no quiere predicar la buena doctrina. Está más preocupada por caber en este mundo. Está más preocupada por agradar a las personas, a los que están en poder, a los políticos. Está más interesada en que entre mucho dinero y también hacerse famosos. Y finalmente, la tentación de controlar a las personas. Eso es algo muy, muy grande. Al principio de la iglesia se juntaba en casas, adoraban.
Fue el emperador Constantino el que empezó, cuando supuestamente se convirtió al cristianismo y estableció el sistema romano, que empezó a juntar a la gente en templos. ¿Por qué? Porque así los puede controlar. Empezó a hacer jerarquías de diferentes órdenes, y solamente ellos tenían la autoridad de interpretar la palabra de Dios y muchas cosas, pero era para controlar. Entonces, eso no es nada diferente de hoy en día, donde predicadores no están predicando la buena doctrina, sino que están predicando cosas para controlar a la gente. Oh, ¿sabes qué? Aquí es donde está buena tierra. Todos los demás son tierra estéril. Pero si tú vienes aquí y tú das a este ministerio y das buenas ofrendas, es tierra fértil, vas a prosperar. ¿Verdad? No te andes yendo a otros lugares, porque aquí es donde está fértil la tierra. Control. Empiezan a controlar a la gente. Empiezan a halagarse ellos mismos, que yo esto, que lo otro, y que Dios me usó para eso y para lo otro, y tienes que estar aquí. Y empiezan a decir cosas para controlar a las personas. A veces hasta unos asustan a la gente. Yo he escuchado predicadores que dicen eso. Los asustan. Y todo eso es control. Quieren controlar. ¿Verdad? Hace mucho tiempo que dejaron de rendir sus vidas a Jesús y dejar que Él lo controle. Y ahora quieren, no nomás no quieren obedecer a Jesús, sino ahora ellos quieren controlar a la gente. Porque no predican la buena doctrina. No predican la sana doctrina. Se han apartado, han apostatado. Lean ahí, me parece que es el capítulo 3 de Apocalipsis, donde habla de la iglesia de la Odisea. La iglesia que dice que no eres ni fría ni caliente, eres tibia y por tanto te voy a vomitar. Esa es la iglesia que está hablando. La iglesia apóstata, la iglesia que se apartó de la fe. Y ahora, y no nomás eso, hermanos, sino que ha entrado tanta inmundicia en las iglesias. ¿Por qué? Porque ya no se predica la buena doctrina. Ya no se predica la santa doctrina. Ahora se están predicando doctrinas de demonios. Están ordenando gente que vive en contra de Dios, en contra de la palabra de Dios. Y por lo tanto ha entrado tanta inmundicia. Pero no va a durar para siempre, hermanos. Por eso debemos de buscar más de Dios. Estás en una congregación así, busca una donde se predique la buena doctrina. Te vas a dar cuenta que generalmente son pequeñas, y te vas a dar cuenta que la gente es muy sencilla, ¿verdad? Porque en el camino del Señor, en la iglesia, a Dios no le impresiona la, ¿cómo se dice? Que haya tanto, ¿cómo se dice? ¿Cómo podemos decirlo? Se me van las palabras. Exageración o espléndido. Dios no está buscando shows o entretenimiento y que oh, qué bárbaro. No le importa eso. Dice la palabra de Dios que Él recibe, lo que Él le impresiona es un corazón contrito y humillado. Un corazón rendido a Él, que Él puede usar. Un corazón sencillo. La Biblia nos dice que vivamos vidas sencillas. Que las mujeres no anden con cabellos encrespados, que no anden con demasiado oro, que no sean exagerados, sino que vivamos modestamente, con prudencia. ¿Verdad? Que vivamos nuestras vidas en paz. Y es lo que ha sucedido, lo que ha pasado. El obispo, el anciano o el pastor debe comprender que Dios nos llamará a cuentas sobre cómo predicamos o no la palabra de Dios. Santiago capítulo 3 verso 1 dice: hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. Dios nos va a llamar a cuentas.
Dios nos va a llamar a cuentas. Y recordemos que esta es una de las epístolas pastorales. Tenemos que tomar a Dios en serio, hermanos. Tenemos que tomar las cosas de Dios en serio. Tenemos que tomar su palabra en serio. ¿Verdad? Dios no ha cambiado. Lo que ha cambiado es la sociedad. La sociedad en Estados Unidos en algún día fue un ejemplo para todo el mundo, ¿verdad? Había hombres y mujeres justos, rectos, temerosos de Dios, que hacían lo que era correcto, ¿verdad? Y Dios levantó esta nación de una manera esplendorosa, pero el día que le dieron las espaldas, en los años 60 comenzaban a dejar inmundicia entrar a las religiones del este y la rebeldía y las drogas y todo lo que pasó. Y le dimos las espaldas a Dios. Y ahora estamos viendo la amarga cosecha de rebelarse en contra de Dios. Y lo más triste es que también la iglesia ha sido influenciada por esta rebeldía en contra de Dios. Pero tenemos la responsabilidad de seguir predicando la buena doctrina, la sana doctrina. Primera de Timoteo 4:7. Desecha las fábulas profanas y de viejas. Ejercítate para la piedad. Señores papeles, Pablo siguió exhortando a Timoteo a rechazar toda falsa enseñanza. Y Pablo denunció a estas fábulas como mundanas. O sea, lo opuesto a lo que es santo. Entonces empiezan a entrar todo tipo de doctrinas, ¿verdad? Empiezan a entrar mentiras y vienen disfrazadas. Y en la iglesia de Estados Unidos, primero se empezaban a corromper los seminarios. Ustedes saben que las escuelas como, ¿cuáles son de la liga Ivy? ¿Cómo se llama? Stanford. ¿Cómo se llaman algunas de las escuelas celeste famosas de la Ivy League? Harvard. ¿Cuál otra? No me puedo recordar. Ustedes saben que esas universidades comenzaron como seminarios que entrenaban a hombres y mujeres y los mandaban por el mundo a evangelizar. Miren dónde estamos ahora. Comenzaron a entrar falsos maestros a estos seminarios que empezaron a retar las verdades de la palabra de Dios. El nacimiento virginal, el hecho que Jesús es el único camino al Padre, y tantas cosas. Y los pastores que entrenan en los seminarios después salen y son cabezas de congregaciones. Pues empezaron a enseñar estas falsas doctrinas. Y poco a poco, estas denominaciones que fueron una gran bendición, la iglesia episcopaliana, los metodistas, iglesia luterana, que fueron gran bendición, de repente empezaron a enseñar y a predicar estas doctrinas de demonios. La gente se comenzó a apartar de la buena doctrina y se llenaron de espíritus religiosos que no tienen nada que ver con servir al Dios del universo. Yo he conocido a esas personas. Muchas personas son malas. Una persona religiosa, hermano, es una persona mala. No tiene el espíritu de Dios, tiene un espíritu religioso que si tú no crees como él o ella, si no te dices como él o ella, si no hablas como él o ella, hasta te quieren matar. Y el espíritu religioso es un espíritu homicida, mata. Mató a Jesús, mató a los profetas, a los verdaderos hombres y mujeres de Dios, mataron a Pablo, el espíritu religioso. Y es lo que pasa cuando el espíritu de Dios es reemplazado por otras cosas. Y la palabra fábulas aquí viene de la palabra griega mutos,
de donde viene la palabra mitos o fábulas. Y le dijo Pablo a Timoteo, ¿sabes qué? Rechaza esas cosas. Rechaza estas fábulas, ¿verdad? Cuando la gente no estudia la palabra de Dios, entonces se quiere poner a hablar un montón de tonterías, un montón de cosas que no son, que no van en línea con la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque no estudian. No quieren escuchar la buena doctrina, no quieren escuchar la sana doctrina, pero sí quieren oír fábulas, quieren oír mitos, quieren oír tonterías, dice de viejas. Aquí Pablo, usando la palabra viejas, habla de personas no conocedoras de la palabra de Dios, que solo hablan y repiten historias vanas, que no tienen nada que ver con nada. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque han rechazado la palabra de Dios. Han rechazado el estudio de la palabra de Dios. Han rechazado la buena doctrina y no más quieren oír fábulas. Y Pablo dijo, Timoteo, rechaza eso. No dejes que la iglesia se contamine con eso. Tienes que enseñar la buena doctrina. ¿Verdad? Entonces Pablo aquí exhorta a los pastores a que se ejerciten hacia las cosas de Dios. La palabra piedad es una respuesta correcta y actitud hacia Dios, o sea, vivir una vida correcta y una actitud correcta delante de Dios. Una persona piadosa. Es otra palabra para santidad. Es otra palabra para vivir como Dios quiere que vivamos. Tenemos que tener cuidado a quién escuchamos y con quién nos juntamos. ¿Verdad? Las malas costumbres corrompen, las malas compañías corrompen ¿qué? Las buenas costumbres. Tenemos que tener cuidado a quién estamos escuchando. Tenga su mejor vida ahora. ¿Verdad? Tenemos que tener cuidado con quién nos estamos juntando. Son influencias buenas, nos están retando a crecer en el Señor, a la buena doctrina, a vivir en santidad. Son personas que tienen buen testimonio. ¿Con quién nos estamos juntando? O nos queremos juntar con otras personas porque son populares, porque hablan bonito, porque les gusta hacer esto, les gusta hacer lo otro, pero ¿dónde está la santidad? ¿Dónde está el estudio a la palabra de Dios? ¿Dónde está la oración? Todo esto dirige o es producto de la buena doctrina. Tenemos que hacer cuentas, hermanos. Autoexaminar nuestras vidas para ver si de veras estamos viviendo nuestras vidas para agradar a Dios, o si nos estamos agradando a nosotros mismos, o si estamos agradando a otros. La persona que agrada a las personas no puede agradar a Dios. Y la persona que agrada a Dios no puede agradar a las personas. Pero ¿de qué lado quieres estar? Esa es la pregunta esta noche, esta mañana. ¿De qué lado quieres estar? ¿Al lado de Dios o al lado de las personas? Que es automáticamente estar al lado de Satanás. Hagamos cuenta. Preguntémonos, ¿por quién estoy viviendo? ¿Por quién? ¿Quién es mi prioridad número uno? La respuesta debe ser Dios. Si es cualquier otra respuesta, entonces no estamos bien con Dios. No, que estoy viviendo para mi esposo, o estoy viviendo para mis hijos, o estoy viviendo para mi trabajo, o estoy viviendo para la sociedad, o estoy viviendo para mis deportes, o estoy viviendo para... Todo eso, hermanos, está mal la prioridad. La prioridad debe ser, estoy viviendo para Dios. Vivo mi vida para Dios. Porque para mí el vivir es, el Mesías es Cristo, y el morir es ganancia. Debemos de vivir para Él. Morir hacia el mundo y vivir para Cristo, para el Mesías. Para vivir para Yeshua, para Jesús. Y entre más
avanzan los tiempos. Entre más nos estamos dando cuenta de lo que está pasando. Hay quienes dicen que ya estamos en la Tercera Guerra Mundial. Las cosas pueden cambiar de repente. ¿Verdad? Ayer hubo un apagón de un sistema que maneja las computadoras en todo el mundo y cerraron aeropuertos, hospitales, un montón de cosas. Hermanos, algo puede pasar donde todo se cierra. Y entonces ahí vamos a ver por quién estás viviendo. ¿En dónde está tu confianza? Tenemos que hacer cuentas. Tenemos que autoexaminarnos, ¿verdad? Y como dijo David, como dijo, crea en mí, oh Dios, un corazón puro. Y renueva dentro de mí un espíritu fiel. ¿Verdad? Las cosas de Dios son serias, hermanos. Las cosas de Dios son serias. Y tenemos que tener un espíritu de discernimiento. ¿Verdad? Un espíritu donde podemos identificar lo que es de Dios, lo que no es de Dios, lo que nos conviene, lo que no nos conviene, porque hay mucho engaño. Hay muchas cosas disfrazadas de cristianismo y disfrazadas de cosas de Dios, pero detrás de Dios hay lobos rapaces, música, entretenedores, ¿verdad? Las películas, aún ciertas congregaciones, ciertos conciertos. Tenemos que tener discernimiento y tenemos que estar escuchando y predicando la buena doctrina. Verso 8. Porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad o el vivir bien con Dios para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. Entonces, tal vez algunas de las cosas hacia cuales estaban poniendo atención excesiva eran los ejercicios. Los griegos y los romanos les gustaba mucho el ejercicio. Acuérdense, los griegos tenían los Juegos Olímpicos. Y ahora, escribes papeles. Nótese que Pablo no dijo que los ejercicios no tenían ningún provecho, sino que eran de provecho corto y temporal. Sabemos pues que los ejercicios, cuando se toman en moderación, son buenos, no tiene nada de malo. Pero los ejercicios del cuerpo tienen un alcance limitado y solo se aprovechan en esta vida. Entonces, para los siervos de Dios, la piedad o ejercicios espirituales aprovechan en esta vida y en la eternidad. Es lo que está diciendo. No está diciendo Pablo, no hagan ejercicios. Está diciendo, ¿sabes qué? El ejercicio tiene su provecho no más aquí, pero los ejercicios espirituales, vivir la vida que Dios quiere, tiene provecho aquí en esta vida y también en la eternidad, es lo que les estaba diciendo. Por lo tanto, los pastores y también los creyentes debemos ejercer y buscar la piedad, pues aprovechen todo. Buscar la santidad, tener una actitud y vivir de una manera que es correcta delante de Dios. Y es por eso, por lo que muchos pastores o obispos ya no predican sana doctrina, pues su atención está puesta en otras cosas, está puesta en las cosas de esta vida. Y por eso vemos tanta arrogancia, tanto orgullo en las personas, en los dirigentes, en los líderes, porque han desviado su atención del Señor, de la sana doctrina, y la han puesto en las cosas de este mundo. Muchas de las actitudes que tienen los creyentes ahora no son espirituales. No es el fruto del Espíritu Santo, sino que es más bien las obras de la carne, orgullo, soberbia,
¿cómo se dirá la palabra? Presunción. Y tantas actitudes que no van con la palabra. Esa Biblia, Gálatas capítulo 5, me parece que es 22. O si quieres lo busco aquí. Es importante esto, no lo puse, pero quiero leerlo. Gálatas capítulo 5, 22. Aquí lo tengo, voy a leer. Dice, mas el fruto del Espíritu Santo es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Dice, contra tales cosas no hay ley. Pero eso no es la actitud que estamos viendo. ¿Por qué? Porque ya no se predica la sana doctrina. Ya no se predica la buena doctrina, sino que se están escuchando a espíritus engañadores y doctrinas de demonios. Y Pablo dijo a Timoteo, tienes que poner orden. Tienes que enfrentar estas cosas. Tienes que predicar y enseñar la buena doctrina. ¿Verdad? Y la buena doctrina produce fruto. Y la gente en general rechaza, pues. ¿Por qué? Porque quiere caber en este mundo. Oh, quiere que lo reconozcan. Oh, que es un gran un gran otro. Oh, mira que es bueno para eso. Hermanos, ya es vanidad. Es vanidad porque nada de eso nos vamos a llevar al cielo. Por eso cuando estaban alegando se estaban peleando entre sí los discípulos, ¿quién era el más grande? Jesús trajo un niño y dijo, tráigame ese niño para acá. Y digo, si alguien quiere ser grande en el reino de Dios, tiene que ser como este niño. Como son los niños inocentes, no buscan su agenda, ¿verdad? No son orgullosos o soberbios. Y reciben las cosas inocentemente. Si alguien quiere ser grande en el reino de Dios, sea el siervo de todos, dice la palabra de Dios. Entonces las personas, los creyentes que andan buscando este mundo y andan buscando hacerse famosos, andan buscando esto, esas son obras que van a ser quemadas por el fuego, ¿verdad? Pero lo que hagamos por el Señor, cuando vivimos nuestras vidas por el Señor, eso tiene un premio eterno. Tal vez no lo veamos aquí en la tierra, pero lo vamos a ver en la eternidad, donde cuenta la eternidad. Es donde cuenta. Finalmente, versos 9 y 10. Palabra fiel es esta y digna de ser recibida por todos, que por esto mismo trabajamos y sufrimos oprobios, porque esperamos en el Dios viviente, que es el Salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen. Entonces, el creyente que predica todo el consejo de la palabra de Dios rara vez será popular. Nadie me va a dar por mente, hey, gracias porque me estás redimiendo del pecado, gracias porque me estás exponiendo de las cosas ocultas que ando haciendo, muchas gracias. No, al contrario, los van a odiar. Y a Pablo, ¿cuántas veces no lo quisieron matar? Una vez lo mataron, pero Dios lo levantó, ¿verdad? Pablo sufrió grandemente, pero se rehusaba a comprometer la palabra de Dios. Fue traicionado aún por los que se decían ser creyentes. Hay un precio. Y la mayoría no están dispuestos a pagarlo, ¿verdad? Pero que Dios nos ayude. Que Dios nos ayude a ser fieles a Él y predicar la sana doctrina. No es nuestra palabra, hermano. Cuando predicamos la palabra de Dios, no estamos predicando de nosotros mismos, nuestra propia autoridad. Estamos predicando la palabra de Dios. Tenemos el derecho, porque Dios es el Rey del universo. Tenemos el derecho de predicarla. La mayoría de los creyentes hoy en día no quieren oír buena y sana doctrina y por eso rechazan a aquellos que la predican.
Segunda de Timoteo capítulo 4:3, eventualmente vamos a llegar ahí. Dice, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán o no tolerarán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Hey, ¿sabes qué? A mí no me gusta este predicador porque es un fanático, es un fundamentalista, nos han puesto. ¿Qué quiere decir un fundamentalista? Una persona que cree en la palabra de Dios. Una persona que predica la palabra de Dios como es. Dice, no, a mí no me gusta. Me gusta venir acá porque el pastor ese habla muy bonito. Me dice que me puedo hacer rico, me dice que estoy bien como estoy, me dice que puedo seguir donde quiero seguir yendo y me gusta, ¿verdad? Tiene un comezón de oír estas cosas, estas doctrinas de demonios. ¿Por qué? Porque dice la palabra de Dios que el hombre amó más las tinieblas que la luz. No quieren dejar de pecar. No quieren apartarse y vivir una vida piadosa, una vida santa. No, quieren hacer lo que Dios quiere. Entonces buscan a pastores que les prediquen lo que quieren oír. ¿Qué quieren oír? ¿Cómo prosperar y hacer dinero? Yo me recuerdo hace muchos años, yo trabajaba en un hospital y nos sentábamos y a veces me ponía a evangelizar o a desarrollar al Señor. Y había una cierta congregación ahí en Los Ángeles y el pastor ya se murió. Y estábamos hablando de él y era una congregación donde este pastor hablaba mucho sobre el dinero. Y estaba diciendo una de las enfermeras, ¿sabes qué? Dice, yo tengo un hermano y lo invité a ir a esa iglesia y le encantó. Le dije, ¿por qué le gustó? Dice, porque le gusta mucho el dinero. ¿Verdad? Entonces no iba ahí para escuchar palabra de Dios, para oír sobre el arrepentimiento. No, iba ahí para oír hablar sobre el dinero. Entonces buscan a pastores, tienen comezón en el oído, y buscan a pastores que predican sus propias concupiscencias, los deseos de la carne, los deseos de este mundo. Buscan pastores que les prediquen cómo adquirir fama y favor con las personas, ¿verdad? Y miren, Dios sí nos da favor, pero acuérdense que Dios nos da favor para cumplir sus propósitos, para que nosotros traigamos gloria a Él. No, estas personas están buscando fama y favor con las personas para traer gloria a ellos mismos. ¿Ves? Buscan a pastores que les predican cómo tener éxito en esta vida. Hermanos, los verdaderos creyentes no somos muy buenos para tener éxito en este mundo. Así Dios nos bendice, claro, pero porque nuestro enfoque no está puesto en, hey, ¿sabes qué? ¿Cómo voy a avanzar? A veces nadie se da cuenta que existimos, pero no le hacen, está bien. Dios sabe que existimos. Dios sabe que le estamos sirviendo y un día Él nos va a premiar. Pero si tú estás buscando cómo tener éxito en esta vida, como dice la palabra de Dios, dice, el que gana su vida, el que gana su vida en este mundo, dice, la perderá. Pero el que pierde su vida por causa mía, la ganará, la alcanzará. Entonces, en otras palabras, las prioridades están al revés. Estamos tratando de ver cómo hacer en esta vida, pero estamos descuidando la vida que de veras cuenta, que es la vida en el cielo. Y muchas personas están buscando este tipo de enseñanzas. Que tienen seminarios de dinero y tienen seminarios de otro, pero están descuidando lo que dijo Jesús: buscar primero el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas sucederán añadidas. Buscan pastores que les prediquen cómo vivir como quieren sin ser redarguidos por su pecado. Y hay bastantes. No, estás bien. Pero pastor, no estoy casado con compañera. No te preocupes, no hay problema.
no, pero pastor, a mí me encanta ir a los conciertos de este. No te preocupes. Los domingos pide perdón por tus pecados y estás listo. Pero pastor, a mí me gusta mucho ir al bar, me gusta emborracharme, me gusta mucho el baile. No hay problema. Haz una oracioncita, vente y da tus diezmos y todo está bien. ¿Verdad? No te vayas a ir. No te vayas a llevar tus diezmos. Vente los domingos, da tus diezmos y todo está bien. Buscan a pastores que les prediquen cómo seguir según la carne y de todas maneras irte al cielo. Oh, no hay problema, puedes vivir como quieras, haz una oración, pide perdón y cuando venga el Señor nos vamos a ir todos muy contentos. No, dice, la sana doctrina dice, seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. No os engañéis, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Dios está viendo. Dios está viendo. Entonces debemos, los que enseñamos la palabra, esforzarnos por estudiar, esforzarnos por predicar la buena doctrina, la sana doctrina. Cometemos errores, claro, pero Dios mira los corazones. Y dice la palabra de Dios que Él es galardonador o premiador de los que le buscamos con diligencia. No tengamos miedo. Predica la buena doctrina. Conclusión. El hombre de Dios debe estudiar. Simple y sencillamente. Estar en oración y predicar todo el consejo de la palabra de Dios. Algún día compareceremos delante de Dios y daremos cuenta por Él. Padre, te damos muchas gracias por este día, te damos gracias por tu palabra. Señor, ayúdanos a ser fieles. Ayúdanos a no comprometer nuestra fe, Señor, aún en medio de este mundo, de esta vida. Concédenos siempre, Señor, predicar, esforzarnos, prepararnos lo mejor que podamos y que tu Espíritu Santo, Señor, nos ayude en nuestras deficiencias. Oro por todo el que me está oyendo, que esté pasando por problemas, que esté en angustia. Señor, que tú lo socorras con tu Espíritu Santo. En el nombre poderoso de Jesús, en el nombre del Santo de Israel, Yeshua HaMashiach, Jesús nuestro Mesías, lo pedimos todo. Amén. De pie, Baruch Haba Hashem Adonai, bendito el que viene en el nombre del Señor. El Señor te bendiga y te guarde. El Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. El Señor haga volver su rostro sobre ti y te llene su paz de su shalom. Dios les bendiga a todos. Que tengan una semana gloriosa. Dios les conceda más hambre por la palabra de Dios. Y hasta la próxima. Shabbat shalom.